Amén. Hace su mano al Señor y dígale: Señor Padre, gracias porque estoy en tu casa. Y así oramos. Señor Padre, gracias porque estamos aquí en tu casa. No dentro de cuatro paredes, sino ante tu presencia, Señor. Estamos agradecidos de esta oportunidad, cosa que no todos en el mundo tienen, Señor. Y en esta ocasión, Señor, estamos aquí para aprender de tu palabra. Y te pedimos que tú nos ilumines, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos ser receptivos a lo que tú quieres, Señor Padre, enseñarnos. En esta noche yo te pido que tú bendigas al recurso, nuestro hermano William Quintana, que seas tú con él, Señor, poniendo las palabras, Señor, que tú quieres que él traiga a tu pueblo, Señor, a través de esta enseñanza, Señor. Guíale, ayúdale, úsale, Señor, en gran manera. Y, Señor Padre, que sea a la distancia o sea aquí presente, que toda persona que esté escuchando esta palabra sea edificada en gran manera. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le pedimos así, ¿verdad?, que nuestro hermano William se vaya acercando y que él traiga, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en su corazón. Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, Dios les continúa bendiciendo en esta hora. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Hemos venido a seguir estudiando el hermoso libro del Apocalipsis. Esta es la Iglesia de Dios Pentecostal, el Movimiento Internacional de Aguada Pueblo. Y estamos aquí, como todos los viernes, estudiando, repito, el libro de Apocalipsis. Por la gracia del Señor, pues ya hoy vamos para el capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipsis. Bien, amados. Así que si usted puede seguirme con su Biblia, por favor, abra su Biblia en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver lo que el Espíritu quiere que aprendamos en esta hora. Y al pueblo siempre le decimos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, el Señor está hablando en estos días y su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 5, y el capítulo 5 le tenemos por título El rollo y el cordero. El rollo y el cordero. En el capítulo 4 en adelante estamos desde una perspectiva celestial, estamos en el cielo, se traslada el apóstol Juan al cielo, donde empieza a contemplar. El capítulo 4 es la adoración celestial. Ven los ángeles, los seres vivientes, los 24 ancianos adorando y alrededor del trono del Dios Todopoderoso. Y hoy vamos entonces a continuar porque sigue la adoración celestial, pero vamos a ver unos eventos interesantes en el capítulo 5. Capítulo 5. El rollo y el cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos, para comenzar el capítulo 5, el capítulo anterior, tiene como centro la adoración al Creador. Este tiene como centro la adoración al Creador, pero enfáticamente hablándonos de lo que es el centro de Dios como redentor. Cristo como el Cordero, como redentor. Jesús, el Cristo, es el gran vencedor, quien mediante su muerte, sepultura y resurrección, y sobre todo ascensión a los cielos, es declarado como Hijo de Dios con gran poder y tiene nombre que es sobre todo nombre. Ante él se doblará toda rodilla, tanto en los cielos como en la tierra y todo lo creado. Dios ha delegado a través de Cristo todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con la acción divina sobre la historia humana. Dios trabajando con el ser humano. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 5.
Y si usted me sigue, comenzamos en el capítulo 5, versículo 1, como siempre lo hemos hecho. Y dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Recordemos que cuando él está hablando de un libro, tenemos que estar claro que para el tiempo de Juan esto es un pergamino. Bien, es un rollo. Los libros se escribían en un rollo, en un pergamino, y estaban en la mano derecha. Cada detalle, cada palabra tiene un significado. ¿Qué significa el que se encontraba en la mano derecha del que está sentado en el trono? Significa que la mano derecha tiene poder, autoridad y el honor de poseer lo que allí está escrito. El Dios Todopoderoso. Generalmente los rollos dice que este libro estaba escrito, este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. La norma para el tiempo de Juan era que se escribía el rollo por un solo lado y se enrolaba, y habían algunos escritos como este en particular que se escribían en pocas, muy pocas ocasiones, se escribía tanto por dentro como por fuera. Este libro que está en la mano del Dios creador está escrito de esa manera, por dentro y por fuera. Bien, Juan puede ver la parte posterior del rollo que estaba escrito, y esto se trata, el nombre que tiene este tipo de escrito, un rollo escrito por dentro y por fuera, tiene el nombre de opistógrafo, que es una hoja escrita por ambos lados. La identidad de esta profecía, nosotros podemos encontrar esta profecía en el libro también de Ezequiel. Cuando Dios habla al profeta Ezequiel, si vamos a Ezequiel, vaya conmigo en su Biblia, por favor. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10. Los capítulos 7 en adelante de Ezequiel, yo quiero que usted sepa que son libros proféticos, y en esos libros Dios revela. El libro de Ezequiel va, igual que el de Daniel, van bien acorde con el libro del Apocalipsis. Y en Ezequiel capítulo 2, cuando Dios le está hablando al profeta, le dice, el 2:9, dice: luego miré y vi, y se me acercaba una mano que sostenía un rollo, algo similar a lo que está viendo Juan, en el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito por ambos lados, con cantos fúnebres, lamentos, declaraciones de condena. Eso es lo que vio el profeta Ezequiel. Podemos entender que debe ser el mismo libro. Lo que sucede es que a Ezequiel y a Juan no se les permitió abrir el libro, ni siquiera a Daniel. Este libro estaba totalmente escrito. Significa que el libro está escrito en su totalidad, plenitud. ¿Qué significa eso? Todo el plan de Dios que está en ese rollo está completo. Ahí no hay que añadir, ahí no hay que quitar. Lo que está por suceder, lo que está por abrirse, lo que está por leerse es el plan de Dios en plenitud. No hay espacio para añadirle. ¿Ven? Entonces, determinar qué es lo que allí está escrito es mera especulación. ¿Por qué, amados? Porque realmente Juan no nos revela qué es lo que allí está escrito. Ahora, según vamos a ver, según seguimos leyendo, podemos hacer unas deducciones. Obviamente, cuando se empieza a abrir el rollo, cuando se empieza, que usted lo va a ver en el próximo capítulo, el próximo viernes, que usted va a ver que se empiezan a abrir los sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Cada vez que se abre un sello,
empiezan a suceder cosas escatológicas, cosas del futuro. Pues por ende, cada vez que se enseña alguna información que está allí escrita, suceden cosas luego de la iglesia. Pues por ende debemos de entender entonces que lo que allí está escrito, aunque no lo sabemos, pero podemos entender y deducir. Pero cualquier cosa que nosotros deduzcamos, recuerde, es mera especulación. Lo que la Biblia no dice, no lo podemos decir. Estamos claros con eso, ¿verdad? Yo soy bien claro con eso, con ese detalle. Mire, dice, esto es un comentario de un famoso teólogo, y dice, lo que estaba allí escrito, el rollo del que habla aquí Juan, representa el plan entero de Dios, el decreto de Dios, que incluye todo el plan de la historia muy especial de lo que va a suceder al final de los tiempos. Está completamente escrito por ambos lados para dar a entender que nadie puede añadirle absolutamente nada de lo que allí está escrito. El contenido de este libro es de entender que el rollo sellado contiene la profecía sobre la historia de la humanidad, pero es luego del traslado de la iglesia hasta el final de todos los tiempos. Es lo que podemos entender que está allí escrito. Los sellos que se abren, como les dije, de a dónde obtenemos esa información, los sellos que se abren van permitiendo algo histórico, un desarrollo histórico, que toda esa información desemboca en el final de los tiempos. En el final de los tiempos. Todos los hechos que producen en la apertura de los sellos son judiciales y redentores. Miren qué interesante esto. Cuando se abren los sellos, empiezan a suceder juicios. Pero en todos esos juicios, por un lado, Dios entra en juicio con la humanidad y lo envía sobre un mundo a causa del pecado de los hombres. Pero en cada ocasión, en cada momento que Dios va a establecer juicio, produce una advertencia, comunica una advertencia, hace un llamamiento, hace un llamado que se llama gracia, misericordia, salvación. Por eso yo vuelvo y repito hoy, amado, yo he repetido esto y lo repito nuevamente. Hay personas que tienen un Dios amoroso. El Dios amoroso que muchos tienen, que es más que Dios es amor, no es el que es bíblico. El Dios que tenemos en la Biblia es amor, sí, pero es un Dios justo. Y Dios no aplaude el pecado, Dios condena el pecado. Permítame aclarar eso. No es que condene al pecado, Dios condena al pecador. Me escuchó, ¿verdad? Porque hay personas, no, hay un comentario, una frase que no está en la Biblia, que dicen, no, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es completamente falso. Eso es una frase expresada por este famoso caballero llamado Mahatma Gandhi. Dios dice la Biblia, está airado con el pecador todos los días. Mientras tú estás en condición de pecado, tú estás bajo la ira de Dios. Pero cuando tú vienes a Cristo, Dios siempre se mantiene en la misma posición: amor y justicia. Quien se mueve de lo que va a venir sobre ti eres tú. Cuando tú vienes a Cristo, te mueves de la ira de Dios a la mano de misericordia de Dios. Quien hace el cambio somos nosotros, porque Dios sigue siendo amoroso, pero sigue siendo justo. ¿Estamos, amados? ¿Entendimos? Cualquier dudita me preguntan. Recuerden, y vamos a ver a través de todo el Apocalipsis, cuando empiecen a desatarse todos estos toda esta ira de Dios sobre la humanidad, siempre hay predicación, siempre hay salvación, siempre hay misericordia de Dios, porque Dios lo que quiere es que las personas se salven. El propósito de Dios es que las personas se salven.
Miren, amados, voy a hacer un paréntesis entre el estudio que estoy trayendo hoy. Es un paréntesis, pero viene a tono con esta clase. Una de las cosas, para aquellos amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, una de las cosas que nosotros tenemos una dinámica es que si usted tiene alguna pregunta, la puede escribir a través de las redes sociales o la puede enviar, o a veces los hermanos aquí en la congregación hacen ciertas preguntas y nosotros la contestamos siempre que pues Dios nos los permita, porque simplemente no todo Dios nos los enseña. Pero yo quiero hacer un paréntesis en esta conferencia en particular, porque yo quiero traer una pregunta que quizás muchos de nosotros tengamos. Y es una pregunta que me hizo un amigo, un amiguito de la congregación. Miren qué interesante. ¿Usted me escuchó? Tenemos un amiguito en la congregación que le interesa saber y que está pendiente a los estudios del Apocalipsis. Y eso es algo digno de admirar. Ese amiguito llamado Jeremy me hizo una pregunta hace varios días atrás. La pregunta sí me llegó, que no habíamos tenido la oportunidad. Jeremy, escúchame. La pregunta que hace nuestro amigo Jeremy es: ¿en el cielo habrán animalitos? Una pregunta interesante, buenísima, excelente. ¿En el cielo habrán más animalitos? Jeremy, te voy a contestar por la Biblia. Presta atención, mami Suheil. Presta atención lo que voy a contestar en esta hora. Cuando yo me voy a Apocalipsis, capítulo 19, lo que sucede es que no hemos llegado al capítulo 19, pero en Apocalipsis 19, principalmente del 11 al 14, se encuentra la segunda venida de Cristo. Y en esa segunda venida de Cristo, la Biblia me lo relata de la siguiente manera. Presta atención, amados. Entonces vi el cielo abierto. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Escuche esto. El arrebatamiento de la iglesia, eso yo lo di en unos estudios anteriores, sucede antes de la gran tribulación. Durante la gran tribulación la iglesia está en el cielo. Y luego viene la segunda venida de Cristo. ¿Estamos claros con eso? Ya lo hemos explicado. En esa parte, segunda venida de Cristo, que ya la iglesia está en el cielo, miren qué interesante dice la Biblia. Dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Para empezar, Jeremy, hay caballos en el cielo. Yo inclusive, no lo he dicho en esta iglesia, pero lo voy a decir en otras ocasiones que he llevado esta conferencia, Eliezer, a otras iglesias. Yo no sé coger caballo, pero voy a tener 7 años para practicar. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que había uno que estaba allí sobre un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como 2 llamas de fuego, llevaba muchas coronas en su cabeza. Ese es Cristo. Tenía escrito en su nombre que nadie entendía excepto él, y llevaba puesto una túnica bañada en sangre, y su título era la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de más alta calidad. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, por si alguien está viendo que tengo diferente a Reina Valera. O sea, los ejércitos de los cielos, vestidos de lino blanco y puro, de más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Jeremy, eso somos tú y yo, la iglesia. O sea, que hay caballos, solamente ese, por lo menos ese, pero miren qué interesante. Cuando vengamos, vamos a venir en caballos. Ya por lo menos tengo parte de la contestación. Pero hay más contestación a esa pregunta. Los animalitos, ahí en el cielo. Mire lo que me dice Isaías capítulo 11, versículo 6. 11, permíteme buscarlo en esta Biblia, porque lo tengo apuntado, pero lo tengo apuntado en otra versión. Isaías capítulo 11,
versículo 6. Luego de que Cristo venga y se establezca el milenio, Isaías me está dando lo que va a suceder en el milenio. E Isaías me dice, en ese día, cuando yo a Cristo reine, en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. O sea, van a haber lobos, van a haber ovejitas. Y el leopardo, van a haber leopardo. Se van a echar con el cabrito. O sea, miren los animales que el ternero, el potro, el caballo, la vaca pequeña, estos van a estar juntos con el león. Y mira, esta parte me encanta, Jeremy, atiende lo que dice aquí. Y un niño pequeño los guiará a todos. Esa parte me llamó la atención. O sea, hoy día yo no puedo tocar un león. Hasta las vacas que no hacen nada, yo le tengo un poquito de miedo. En aquel día van a estar todos juntos. Y si sigo leyendo, el león va a comer hierba, los animales van a estar juntos, los niños van a jugar con ellos. O sea, si va a haber animales en el milenio, hay animales en el cielo, porque tenemos que entender, amado, que en el cielo, en el paraíso, eso era lo que existía cuando Dios creó la creación. Y los animales son indispensables para la creación. Y no porque pasemos a la eternidad, Dios los va a eliminar, porque es parte de la creación. Van a haber animales. Van a haber porque son parte de lo para nuestras necesidades. Que no tenemos hambre, no tenemos... Amado, pero ¿qué vamos a hacer todo el tiempo? Estar allí, amén, sí, No, mano, vamos a disfrutar, amado hermano, de la creación, como Dios la creó en Génesis. Yo quiero que usted entienda, cuando yo termino Apocalipsis, miren qué interesante esto, cuando yo termino Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven Señor Jesús. ¿Sabe con qué termina Apocalipsis? Con una nueva creación, o sea, con el Génesis empezando, pero sin pecado. Y cuando Dios creó en el Génesis, lo creó todo bueno y en gran manera, y creó los animales y creó todo para el disfrute del ser humano. Sí, van a ver, y la Biblia me lo certifica. Así que si te gustan los animalitos, a mí también, algún pejito yo debo tener por allí, que tengo que, claro, hay que, quién sabe si hay que darle comida, todas esas cositas, pero vamos a estar en la presencia del Señor disfrutando de la creación. Obviamente ahora los animales, no todos los animales podemos tocarlos, hay animales que son salvajes y todas esas cosas. Cuando lleguemos y se elimine todo el pecado, ya no va a haber eso, no van a haber animales salvajes, y eso me lo dice la Biblia. Los niños van a estar con los animales, con el león, van a estar juntos con el oso, eso es, Dios hizo la creación no para hacer daño, sino todo lo contrario, para que la disfrutemos. ¿Contestado, amado? ¿Contestada? Sí. Cualquier pregunta, amado, usted me la vuelve y me hace las preguntas que sea, y gracias por hacer la pregunta. Estamos aquí para contestar. Dios te cuide. Démele un aplauso, por favor, al amado. Qué bueno, porque quizás algunos tienen preguntas y no se atreven a hacerla, y ese caballero sí se atrevió a hacer la pregunta. Qué excelente. Pues, amado, continuamos. Seguimos, ya contestada la pregunta, seguimos entonces aquí con lo que estábamos hablando. Todos los hechos que se producen, estábamos hablando de la misericordia, el amor de Dios junto con la justicia. Y ese libro se va a reflejar todas esas cosas. Dios le dio también a Daniel, vamos a Daniel, amados, aquellos que tienen Biblia, por favor, acompáñenme a Daniel, capítulo 8. Aquí, amados, en estos estudios seguimos buscando la Biblia, porque la Biblia es un complemento, es una sola palabra de Dios.
Y tanto en un libro como en el otro, ellas se complementan. En Daniel capítulo 8, yo quiero que usted entienda que Daniel del capítulo 7 en adelante, Daniel tiene 12 capítulos. Los primeros 6 capítulos son históricos, los capítulos 7 en adelante son libros proféticos. Y sobre todo en el capítulo 8 me está trayendo un relato de una visión que tuvo Daniel, que es el carnero y el macho cabrío. Esos dos animales que Daniel vio durante esa visión, los dos animales representan el dominio, el gobierno del anticristo. No porque uno diga que uno es el carnero o un chivo adulto, y el carnero, ambos son chivos y representan al anticristo. Cuando Daniel le da, que si estamos hablando del anticristo, estamos hablando de cosas de escatología del futuro que están en Apocalipsis. Cuando Daniel le da esa visión, cuando Dios le da esa visión a Daniel, le dice en el 8:26, mire lo que dice: esta visión sobre las 2300 noches y mañanas que vienen a ser, ese número es acorde con los 7 años, el 3 años y medio, y 3 años y medio y 3 años y medio. Es verdadera, pero ninguna de estas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo. Dios le reveló a Daniel, pero le dijo: esto va a suceder, pero todavía no es el tiempo. De modo que mantén esta visión en secreto. O sea, sella lo que estás viendo, que para tu tiempo no es. Cuando a Juan se le dio la visión, se le dijo: no selle, porque el tiempo está cerca. Ya de Juan en adelante, cualquier evento, cualquier suceso puede estar presente. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 en adelante, seguimos leyendo, dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hay un ángel volando, estamos en la adoración celestial, y sale un ángel preguntando: ¿quién es digno? El pregón que tenía este ángel tenía que ver, y la pregunta es: ¿hay alguien con la capacidad, con la dignidad suficiente, con el derecho para poder tomar y abrir ese libro? Mire lo que dice la Biblia, el 5:3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro. Nadie tenía el derecho, ni divino, ni la autoridad de abrir. Y dice: ni aún mirarlo. Ni aún mirarlo. Cuando dice que nadie tiene entre los seres creados el derecho, solo Dios tenía la dignidad suficiente para abrir el libro. ¿Y qué sucede? Que cuando Dios, que en este caso Jesucristo, empieza a abrir los sellos, empieza a ejecutar el contenido que está allí escrito. Es Jesús quien da paso a lo que allí está escrito. No cabe duda cuando dice que nadie podía ni siquiera mirarlo, no está hablando de que Juan no podía ver el libro, porque él mismo está diciendo: hay un libro. Cuando él dice que nadie podía mirarlo, lo que está diciendo es que nadie podía ver lo que estaba allí escrito. Vamos a aclarar eso, que parece que no vaya a haber confusión, porque Juan lo está viendo. El libro estaba allí, pero nadie podía, los ojos sí podían contemplar, pero los ojos o nadie en la creación tenía la capacidad para leer lo que está allí escrito. Dice, la expresión está todo vinculada con la acción de abrir los sellos. Cuando dice que ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir el libro. Pero miren lo que dice en Isaías capítulo 29, versículo 11. Dice de la siguiente manera: ¿o será toda visión
¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no podían verlo? Isaías expresa de la siguiente manera: o será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si diere al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. O sea, Isaías mismo está dando de que hay un documento que aunque tú sepas leer, aunque la creación sepa leer, no tenemos la capacidad de abrir ni de siquiera tocar los sellos, ni de leer lo que allí está escrito. Mire lo que sucede con Juan. Juan comienza a llorar. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué Juan está llorando? El llanto era precisamente el hecho de no haberse encontrado nadie que tuviera la capacidad. De modo que el programa de Dios quedaría en suspenso hasta que no apareciese quien pudiera ejecutarlo, conforme a su propósito soberano. Amado, lo que está allí escrito, así lo determinó Dios. No me pregunte cómo. Dios lo determinó en su soberanía. ¿Por qué llora Juan? Porque Juan sabe que si no hay quien abra el sello, el propósito de Dios, no porque Dios no quiera, es que Él lo estableció así, no se iba a cumplir. Y Juan necesitaba que el propósito de Dios siguiera corriendo. Eso está escrito, amado, desde antes de la creación del mundo. Ya Dios ha establecido cómo va a correr y cómo van a suceder las cosas. Pero todo tiene un orden. Y viene, cuando Juan está llorando, se le acerca uno de los 24 ancianos. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, le dijo a Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es una palabra poderosa. Cuando tú vienes, mire amado, eso yo lo comparo como cuando uno viene y acepta a Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, amado, usted viene al altar y uno se compunge, uno llora, porque cuando uno conoce la condición de pecado que tenemos y venimos arrepentidos, pero venimos y nos duele el alma, nos duele el corazón, y nos derramamos ante la presencia del Señor, reconociendo que no tenemos la capacidad de ser salvos. Pero ¿sabe lo hermoso de venir y aceptar a Cristo? Que cuando tú vienes y aceptas a Cristo y haces oración y confesión de fe, hay alegría dentro de ese llanto. Tranquilo que aunque tú eres pecador, tranquilo que aunque tú le has fallado a Dios, tranquilo que aunque todos estamos destituidos de la presencia de Dios, hay uno aquí en el altar llamado Cristo que derramó su sangre para levantarte de donde tú estás. Hay uno que cuando tú estás sucio, Él metió la mano en el fondo y cogió y te tomó de la mano y te levantó. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno que apareció alguien. El consuelo viene de uno de los 24 ancianos. Juan debía dejar los lamentos. Le dijo, deja de llorar, no llores y concéntrate en otra cosa. Miren qué interesante esto. A veces nosotros nos concentramos, cuando usted viene a Cristo, amado hermano cristiano, cuando usted viene a Cristo, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. No traigas el pasado. Si ya Cristo lo borró, si ya Cristo te perdonó, ¿por qué sigues insistiendo en lo que ya Cristo te limpió? El anciano le dice a Juan, deja de llorar y presta tu atención en el que está calificado para tomar el libro y abrir los sellos. ¿Quién es ese? Recuerden que Juan es un apóstol. Como yo les he dicho, nosotros tenemos que tener la palabra como lo es con los hebreos, con el pueblo judío. Y cuando le dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Eso es una clave para el pueblo de Israel.
A Jesús era conocido como el león de la tribu de Judá. ¿Y de dónde sale eso del león de la tribu de Judá? Miren, amados, para los que no saben, en Génesis, este nombre que tenía Cristo, viene de aquí. Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. En una ocasión, cuando Jacob iba a morir, reunió a sus hijos y a todos los hijos le echó una bendición. Y la bendición, miren esto, amados, la bendición no, no es como dicen hoy día, yo te bendigo, porque ni aún en la Biblia aparece eso, porque yo no puedo bendecir a nadie. Aquí el único que bendice es Dios. Cuando Eliezer, acá entre nos, cuando los padres de la Biblia bendecían a sus hijos, ¿usted sabe qué decían? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. Jehová, o sea, que sea Dios, porque aquí el único que bendice es Dios. Aún yo a mis hijos, yo te he hecho la bendición, que es lo que hacíamos, pues, sí, hijo, Dios te bendiga. Porque yo no tengo la capacidad de bendecir a nadie. Perdonen no. Es que es algo sacado de yo no sé de dónde, pero de la Biblia no es. Bendecido, Dios, te bendigo. Pues usted me bendice, si me da 20 pesitos, sígame bendiciendo así, amado. Y todos los días le pido la bendición. Sí, pero es que a veces buscamos, es que tengo que explicar esto porque es que estamos trayendo algo que no es bíblico. Si alguien me quiere bendecir de esa manera, me vuelvo nieto suyo, lo que usted diga. A 20 pesos ¿cómo es? No, amado, dejamos, en serio. Es que eso no es bíblico. Aquí el único que bendice es Jehová. Cuando usted bendiga a sus hijos, Jehová te bendiga, Jehová te cuide, que Jehová alce su rostro sobre ti, que cuando la gente en la calle vean a mi hijo, vean el rostro de Cristo sobre él. Eso es porque aquí el que bendice es Dios, el que cuida es Dios. Cuando este caballero, Jacob, fue a bendecir a sus hijos, Jehová, y esas bendiciones tenían una peculiaridad, y es que muchas de ellas, todas, de alguna manera, profetizaban. ¿Por qué? Porque venían directamente, esas bendiciones directamente de Dios. Y Jacob, bendiciendo a los hijos de la tribu de Israel, cuando le va a echar la bendición a Judá, miren qué interesante lo que le dijo a ese hijo. Le dijo, cachorro de león es Judá. Por eso el pueblo de Israel conocen al león de la tribu de Judá y reconocen el Mesías viene con ese nombre, el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque fue profetizado en Génesis, en la bendición de Jacob a sus hijos. Y le dice, cachorro de león es Judá, de la presa subsiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Cetro es el poder del reino, del trono. Ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se le congregarán todos los pueblos. ¿Sabe usted, amado, de quién me está hablando esa profecía? Del Mesías. El Mesías es el único que cumple con esa profecía. Jesús, cuando establezca su trono, no hay quien quite su trono. Jesús, cuando establezca su trono, todos los pueblos, todas las naciones vendrán a él. Esa palabra está por cumplirse, pero solo se cumple en Cristo Jesús. Ese es el cachorro de la tribu de Judá. Y miren, está el león de la tribu de Judá, pero también la raíz de David. No solo debe contemplar a Juan, que es digno, de quien es digno como el león de la tribu, sino también como el de la raíz de David. Señala a Jesucristo
como el sucesor y descendiente de David. Cuando usted va a Mateo, cuando usted va a los evangelios, Mateo en particular, que tiene genealogía, siempre buscan, y la genealogía va amarrada a la sucesión de David, demostrando de que Jesús vino del linaje de David. Por lo tanto, Jesús tiene el derecho con nación y también tiene derecho como Dios. Jesús es el único que cumplió con todos los requisitos. El mismo Jesús dice en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Jesús mismo hablando, la estrella resplandeciente de la mañana. Quiere decir que el león de la tribu de Judá es el mismo, el de la raíz de David, es el mismo que es la estrella resplandeciente de la mañana. Y continuamos en el mismo versículo, cuando el anciano le dice, no llores, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Lo interesante cuando dice que ha vencido, cuando usted va a Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, Jesús, hablando de Jesús, ha recibido el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo, por haber vencido en la cruz, fue levantado de la tumba, se presentó ante el Padre, y el Padre le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre. Amado, esta parte, este versículo me fascina. Miren esto, miren este detalle. El anciano le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Enfócate en eso. Miren lo que dice el versículo 6. Y miré, o sea, Juan estaba llorando, Juan no está mirando la escena. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie el cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Miren esto. ¿Está llorando Juan? Tranquilo, deja de llorar, enfócate en lo que hay allá. Que allá está el león de la tribu de Judá. Cuando Juan se vira, Juan no vio el león de la tribu de Judá. Juan vio el cordero inmolado. Eso es algo impresionante. Él le conoce como el león de la tribu, pero ¿por qué el cordero inmolado? ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista le dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? A él oír. O sea, todas las descripciones sencillamente son de Jesús. Juan está entendiendo claramente de que es Jesús el que está presente en la escena que se está dando. Ante esta situación, el anciano le dice que se enfoque en el cordero inmolado, cuando el que quita el pecado. ¿Qué es un cordero inmolado? Si usted logra ver, cordero inmolado es una oveja, pero está degollado. Si usted logra ver la foto, permítame, aquí se ve un poquito más clara. Se supone que si está degollado debe estar, ¿qué? Muerto. Es un cordero para el sacrificio. Debe estar muerto. Pero mire cómo estaba. Dice que estaba en pie. ¿Y por qué entonces, si está degollado, está en pie?
está degollado porque está presentando las marcas de la crucifixión. Pero aún con las marcas de la crucifixión por las que usted y yo adquirimos salvación, aún con las marcas de la crucifixión, Él está en pie ante el trono porque Él venció y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y lo interesante es que cuando dice que está en pie ante el trono, eso tiene un significado. Él no está sentado, el que está sentado es el Padre. Miren la escena, el Padre está sentado con el rollo en la mano. El Cordero está frente a Él en pie. Cuando hay alguien que está en pie, en esta ocasión, en la escena celestial, significa que está presto a ejecutar algo. Está en acción, está en movimiento. Es para actuar. El Cordero, gracias al sacrificio de Él, se puede continuar con lo que el libro tiene escrito. Aquí hay una imagen que es que no puse una imagen explicando estas cosas porque realmente como que se hace difícil dibujarlo. Por ejemplo, dice que ese cordero como que inmolado, como degollado, está de pie ante el trono, hasta ahí vamos bien. Pero ¿sabe qué? Tiene 7 cuernos. ¿Sabe qué? Tiene 7 ojos. Y usted dirá, ¿qué es eso? Amados, obviamente aquí hay algo simbólico bien importante que Juan está viendo. ¿Qué significa el que tenga 7 cuernos? Primero, vamos a empezar con el número. ¿Qué significa 7? Perfección. 7 es perfección, 7 es plenitud. Entonces, al decir 7 cuernos, los cuernos ¿qué simbolizan? Poder. Significa que Jesús tiene todo el poder. O sea, en los números, por eso es que nosotros tenemos que entender la numerología hebrea para poder entender lo que está escrito en la Biblia. Eso lo que está queriendo decir es que Jesús, ese cordero, al tener 7 cuernos, tiene el poder absoluto, la plenitud de todo poder. Y entonces, de esa misma manera, entonces, ¿qué significaría el que tiene 7 ojos? Tiene la perfección y tiene el poder absoluto de inteligencia, de visión. No hay nada que se escape ante Él. Nosotros le llamamos omnipotencia. Y los 7 ojos, sabiduría, omnisciencia, omnipotencia, los cuernos, omnisciencia, la vista. No hay nada que se escape ante los ojos de Él. Él es sabio, omnisciente, inteligente. Él es sencillamente la sabiduría. Y me dice que en esta ocasión, dice que también tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué sucede? Los 7 espíritus, miren qué interesante, como dice la Biblia, los cuales son enviados, 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí vamos a aclarar algo, una creencia que muchos cristianos tienen, que no tiene base bíblica, la vamos a aclarar hoy, referente, y la aclaramos con este texto. Dice que tiene los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Esos 7 espíritus representan el Espíritu Santo, que son los 7 espíritus que están delante del trono. Eso lo hablamos en Isaías, lo hablamos en unas clases anteriores, que son el Espíritu Santo. 7 perfección, los 7 espíritus de Dios. Sin duda aquí hace referencia al Espíritu Santo que está conjuntamente. Usted tiene que entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre están trabajando juntos. Son uno. Unicidad, uno. Aunque son 3, siempre están juntos. Y el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Ahora, dice que ha sido enviado, ¿a dónde? A la tierra.
Y estamos hablando del tiempo después de la iglesia. El ministerio del Espíritu Santo tendrá también que ver con los últimos tiempos, con la salvación de miles que serán alcanzados por el Evangelio, como la manifestación de la gracia de Dios para salvación. Vamos a aclarar esto. Yo dije cuando comenzamos esta conferencia de que cuando se derrame la ira de Dios, junto con la ira de Dios, está la misericordia presente. La pregunta que yo hago, que es la aclaración que yo quiero hacer en esta hora. Hay personas que piensan, debido a un texto que está en Tesalonicenses, que dice que hay quien lo detiene hasta ahora, pero que hasta a su vez se ha quitado, y cuando se ha quitado, pues entonces se mostrará el hijo de perdición. O sea, que hay personas que piensan, por ese texto malinterpretado, que cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va para el cielo. Entonces, si es así, y usted piensa eso, permíteme decirte que el Dios que tú tienes es un Dios diferente al de la Biblia. Porque aunque Cristo está en el cielo, Cristo está en mi corazón y en mi vida. Aunque el Espíritu Santo está en el cielo, el Espíritu Santo mora en mí. Aunque Dios está en su trono, pero Dios habita en mí. O sea, el Dios, yo no puedo limitar a Dios que entonces, pues cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se fue. Y aquí entonces va a estar todo a la libre. Pues permítame decirle, y lo vamos a leer ahora en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 en adelante. Cuando yo vine a Cristo, cuando usted viene a Cristo, cuando usted se convirtió, ¿usted sabe por qué usted se convirtió? No porque te gustó esto. Te voy a explicar realmente qué fue lo que pasó. Que quizás alguien no entiende qué fue lo que sucedió cuando usted aceptó a Cristo. Cuando usted aceptó a Cristo, no fue porque tú dijiste, pues me voy a volver religioso, no, porque yo estoy mal, porque no. Usted vino a Cristo porque el Espíritu Santo fue a donde usted, te convenció de pecador y te dijo, tú eres pecador. El Espíritu Santo, no fuiste tú. Te dijo, necesitas arrepentirte. Tú pasaste, el Espíritu Santo, y lo dice la Biblia, es quien te trae a Dios, no eres tú. ¿Usted sabe qué es lo único que usted y yo hacemos? Cuando entonces estamos aquí, nos dicen, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Lo único que tú haces en todas estas matemáticas es decir, o sí o no. Porque a ti quien te convence de pecado es el Espíritu Santo. A ti quien te llena y quien te busca es el Espíritu Santo. Y a ti quien te limpia es Cristo. O sea, aquí usted no hizo nada. Y Cristo está porque Dios obró y puso algo llamado gracia, que se llama Cristo. Porque tú no hiciste nada, ni yo tampoco, para merecer eso. Dios lo puso y te dice, ¿lo quieres? Escoge, sí o no. Y tú dijiste sí, yo dije sí. Muchos no han querido decir sí. Pero eso es lo único que nosotros hacemos en esta matemática. Y cuando entonces entramos y aceptamos a Cristo, Cristo interviene y la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia. Ese es el proceso verdadero que ocurre. Pues amado, si el Espíritu Santo es quien hace todo ese trabajo, yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 7. Que no hemos llegado al capítulo 7, pero tenemos que ir allí para corregir esto. Capítulo 7, versículos del 9 al 14. Si usted lee, el título que usted debe tener ahí en la Biblia, dice alabanza de una gran multitud. Por lo menos yo tengo la Biblia, como les dije, otra traducción, pero es similar. Juan está en el cielo, en el capítulo 7, versículo 9, siga conmigo, y dice, después de esto miré y una multitud de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, después de esto. Quiere decir que está sucediendo, ¿cuándo? En la gran tribulación.
Después de esto, vi gente de una multitud y dice, era tan numerosa que nadie la podía contar. Y cuando él ve esa multitud frente a Dios, viene, entonces vino uno de los 24 ancianos y le preguntó, estoy en el 13, oye Juan, esa gente, esa multitud, ¿quiénes son? Juan, listo al fin, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. Yo digo, yo no sé, cuéntame tú. ¿Y sabes lo que el ángel le contestó? El ángel le contestó, entonces él me dijo, estos son los que murieron, estos son, si usted tiene la Reina Valera, los que han salido de la gran. ¿Usted ve? O sea, que cuando lleguemos al capítulo 7 yo voy a explicar esto mucho mejor, pero por ahora, o sea, durante la gran tribulación va a haber una multitud de millones de salvos. Así que si las personas, mire amado, cuando más la gente se van a salvar, va a ser durante la gran tribulación. Luego vamos a ver eso, como les dije, voy a ir más detallado en ese dato. ¿Y quién entonces es que convence a la humanidad de pecado? Pues el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo no se puede ir para el cielo. Sí, va a estar en el cielo, nos entregó allá y vamos a estar en las bodas con Cristo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Pues ya no va a trabajar con la iglesia, ahora va a trabajar con el pueblo de Israel. Y antes nosotros como iglesia estábamos sellados con el sello del Espíritu Santo. Ahora el mismo Espíritu Santo que nos selló a nosotros para recibir a Dios en el aire, que estamos sellados con el Espíritu Santo, ese mismo, cuando la iglesia sea levantada, ese mismo Espíritu Santo va a sellar a los 144,000 que van a hacer el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora en la iglesia. Y ir y predicar este evangelio sobre toda criatura. Y a causa del evangelio que ellos van a predicar, y a causa del evangelio que luego vamos a ver también, que van a haber ángeles en los aires predicando el evangelio eterno, que ahí es que entonces se va a predicar el mundo. Y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, que eso no ha sucedido ahora, hay lugares que no se ha predicado el evangelio, eso va a suceder durante la gran tribulación. Entonces vendrá el fin. Mateo 24. ¿Estamos entendiendo, amados? No sé si voy ligerito, no sé si. El Espíritu Santo siempre sigue trabajando junto con el Padre, con el Hijo. Ellos siempre están en Génesis. Nos vamos al Génesis. El Padre dijo y dijo Dios. Y todo lo que fue, Juan me lo añade, me dice que todo lo que fue creado por Jesús y para Jesús. O sea, Jesús en su voluntad decidió hacer la creación. El Padre dijo, Jesús ejecutó, porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra que sale de Dios. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. En todo momento trabajaron todos juntos. Cuando vino el alumbramiento, ¿qué sucedió? Vino Dios, vino un ángel, y cuando le hablaron a María le dijo, pero ¿y cómo va a ser esto? El Padre hará y el Espíritu Santo hará sombra sobre ti, ahí está el Hijo. Cuando entonces siempre están trabajando juntos. Cuando Jesús fue bautizado, Jesús está en las aguas, el Espíritu descendió como paloma y se abrió el cielo y del Padre salió y dijo, este es mi Hijo amado. O sea, siempre han estado y no los separe, ni siquiera durante la gran tribulación. Van a estar, el Dios que yo tengo no es un Dios limitado. Va a estar con nosotros en el cielo, pero va a estar haciendo su trabajo en la tierra. ¿Estamos, amados? Quería aclarar ese punto porque muchas personas me han preguntado y se han enseñado mucho eso, que el Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo, lo que dice el texto de Tesalonicenses, que va a cambiar de lo que ya estaba trabajando con la iglesia, obviamente porque la iglesia no está, y ahora va a ser otra función, y es trabajar con el pueblo de Israel. ¿Bien? Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Jesús toma el libro de la mano derecha del Padre. El Verbo eterno conoce en plenitud y absoluta todo el pensamiento de Dios
y sobre todo lo que va a suceder en la tierra. Es Dios. Sin embargo, miren para que ustedes vean que las cosas de Dios son ordenadas. Aún en el cielo son ordenadas. Sin embargo, de aquello que está solo en el conocimiento de Dios, para ser comunicado a los hombres, el orden que tienen en el cielo es que Dios Padre lo traspasa, lo pasa a través del Hijo, y el Hijo es el agente comunicador. Lo que está en el rollo, que Dios Padre lo determinó, pero para que eso se dé a conocer a nosotros, es Cristo quien lo abre y es Cristo quien lo lee para dar a conocernos a nosotros. Y después de darnos a conocer a nosotros, ¿sabe qué? El Espíritu Santo, a quien yo enviaré después de mí, Él os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Ve? Están siempre todos ahí. Juan capítulo 5, versículo 22 dice, hablando de Jesús, el ministerio, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. O sea, Jesucristo es quien va a ejecutar el juicio final. ¿Cómo estamos de tiempo, amada? ¿Estamos bien? Ok, todavía estamos a tiempo. Estamos por terminar, amado. Ya esta parte va. Dice 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando sucede esto, que el Cordero toma el rollo, dice, en ese instante, cuando el Cordero toma el rollo, el cielo empieza en adoración. Porque si no hubiese habido quien abriera ese libro, estuviéramos en suspenso todavía. Pero qué maravilloso saber que Cristo pudo abrir el libro. Y el libro abierto es la victoria de los santos. ¿Me escuchó? Y la justicia de los santos. En la mayoría de las versiones dice que tenían las versiones de nosotros dicen que tenían unas arpas en las manos. Realmente el instrumento que tenían en las manos no es un arpa. El instrumento que tenían en las manos es una cítara. Es como si fuera más o menos como un instrumento, como una guitarra, pero una guitarra no como las que nosotros tenemos. Un instrumento, ¿ves? Un instrumento un poquito diferente, que quizás es más afín con la cultura de ellos. Y dice que ante ellos tenían unas copas llenas unas copas de oro llenas de incienso. ¿Qué significa el incienso en la Biblia? El incienso en la Biblia significa las oraciones. Y cuando habla de las copas, no son unas copas como nosotros pensamos, como nosotros conocemos. Más bien es una platera, es un plato hondo, grande, en oro. Y el incienso es un material que se echa y se quema para tener olor fragante. En el cielo el incienso se compara porque cuando se hizo, por ejemplo, el tabernáculo, que estaba el lugar santo, el lugar santísimo y todas estas cosas, y los atrios, entre el lugar santísimo y el lugar santo, había que haber siempre el altar de incienso, siempre había prendido, y eso significa que siempre las oraciones del pueblo están presentes ante la presencia de Dios. Significa, amados, que escuche esto. Yo no sé si usted ha desfallecido, yo no sé si usted se siente cansado de estar orando, yo no sé cómo te sientas, y estoy hablando de la oración. Te voy a decir algo. Tus oraciones están en esas copas. ¿Me escuchó? Ahí están, y no lo digo yo. Dice, estas copas de oro están llenas de incienso, que son, ahí lo dice, las oraciones de los santos. Tus oraciones, mis oraciones, no están en el olvido.
están ahí. Denle gracias a Dios porque Dios escucha y tus oraciones siempre están ante su presencia. Y lo lindo es que están como olor fragante. Es hermoso, Dios es hermoso como Él hace las cosas. El término, cuando dice que son las oraciones de todos los santos, aquí debemos de entender que estamos hablando de todas las personas, desde el arrebatamiento hacia atrás, aún hasta el Génesis, de todas las personas y de todas las oraciones de todos los seres humanos que han pasado por la tierra. Están ante la presencia de Dios. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hay que aclarar algo, amados. Este cántico está expresando y ellos están diciendo que tú nos has rescatado, nos has redimido de toda lengua, de todo pueblo. O sea, estamos hablando de gente que estuvo en la tierra. Por lo tanto, este cántico pertenece a los 24 ancianos. Billy, pero allí, escuche esto. Aquí es donde a veces cometemos dificultades. Billy, pero es que ahí dice en el versículo 8 que está hablando que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Después del Cordero, amado, mire lo que hay ahí. Hay un punto y una coma. Esos son los datos que nosotros debemos de prestar atención, porque a veces hacemos una mala interpretación porque o nos comemos una coma o no ponemos un acento y cambiamos las cosas. Cuando dice ahí se terminó la oración, pero te voy a hablar algo entre medio de lo que estoy hablando, hay un punto y una coma. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así hizo la anotación y vuelve a otra cosa, porque después de que son las oraciones de todos los santos hay otro punto y otra coma. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, o sea, ya lo que expresó, no necesariamente tenemos que incluir a todos en este cántico, porque volvemos, los 4 seres vivientes siempre han estado presentes ante el trono de Dios y ellos no han sido redimidos, ellos no han sido libertados, ellos no, aunque tienen relación directa con la tierra, pero no poseen esas cualidades. Esto es una referencia clara y directa con los 24 ancianos. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? ¿Qué es lo que ellos expresan en ese cántico? Lo que dicen: digno eres de tomar el libro. La dignidad del Cordero significa que Él es el único merecedor para ejecutar lo que ahí se va a hacer. Y dice, porque eres digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Él es el que tiene capacidad, que puede ejecutar y abrir los sellos de aquel libro. Él es el único. Y en tercer lugar, en ese cántico se está expresando, él es digno no solo por la dignidad esencial, sino por la obra realizada. ¿Por qué Cristo es digno? Porque fue inmolado y por su sangre nos redimió para Dios. Él fue inmolado y fue nuestro redentor. La más extensa razón que la motiva la más extensa razón la motiva la obra redentora del Cordero, de Cristo. El cántico proclama la acción redentora mediante la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice, y nos has hecho, sigue el cántico, para nuestro Dios un reino. Nuestra versión Reina Valera dice, nos has hecho reyes, no es la traducción correcta. Nueva versión internacional
Biblia Jerusalén, la Biblia Las Américas, todas las otras traducciones, aún la traducción viviente, todas, la palabra que utiliza correctamente es que nos has hecho un reino de sacerdotes. ¿Ven? Porque el único rey de reyes es Cristo, y eso ya yo lo he explicado anteriormente. Y miré, y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Esto es una imagen impresionante, lo que Juan está viendo. ¿Qué significa cuando Juan dice millones de millones? Igual que cuando expresa, como leímos ahorita, una multitud que nadie podía contar. Sí, amado, se puede contar porque Dios sí la puede contar. Lo que pasa es que usted y yo quizás no, porque no tenemos la capacidad para contar tanto. Pero ante Dios, Dios conoce los nombres de todas las estrellas, Dios conoce los nombres de todos los ángeles, Dios conoce el nombre suyo y el mío, hasta los apodos de nosotros. Ante Dios nada se escapa. Ahora, el millones de millones, tenemos que entender que Juan esta expresión está haciendo una expresión exagerado, es un lenguaje hiperbólico, ¿ve? Una hipérbole. ¿Por qué? Porque Dios sí puede contar, pero ante la visión de Juan, sencillamente él no podía contar la multitud de ángeles que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dios es digno de recibir 7 cosas, ahí. Plenitud, perfección. ¿Recibir qué? Poder, riqueza, sabiduría y fortaleza. Todo pertenece a Dios, pero también es digno de recibir ¿qué? Nuestra honra, que le honremos, que le glorifiquemos, y sobre todo Él es digno de recibir nuestra alabanza. 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Filipenses 2, lo leímos anteriormente. Ante Jesús se doblará toda rodilla y toda la creación confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabe lo que hacían mientras Juan veía toda esta adoración? Los 24 ancianos y los seres vivientes decían: sí, amén. Amén. ¿Y qué hacían? Se postraban ante el Creador y la adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Esto es una visión impresionante, obviamente. La adoración celestial, amado, en el cielo va a haber una riqueza de adoración que el tiempo no va a existir. ¿Cuánto tiempo estaremos ante la presencia de Dios? Pero eso es más que suficiente. Eso nos llena. Y ahora simplemente de yo pensarlo solamente siento paz, siento regocijo, siento una alegría y un gozo inexplicable. Cuánto no más ante su presencia. Dios es real y nosotros vamos a compartir con Él la plenitud de su gloria en el cielo. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno, amados, que estamos aprendiendo, y qué bueno que la misericordia y el Cordero, el león de la tribu de Judá, venció para que nosotros volvamos ante la presencia de Dios. Dios me los cuide, Dios me los guarde. Gracias, amados, por esta oportunidad. Y nuestro hermano o nuestra hermana Karin, no sé, o nuestro hermano Eliezer, por aquí. Una preguntita. Sí, cómo no, una pregunta. Cuando discutiste el versículo 4, y dice: y lloraba mucho porque no había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Obviamente explicaste lo de mirarlo, ¿verdad? Y ni de leerlo,
pero hubo realmente una búsqueda en ese momento, porque dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno. La intención era de escudriñar los corazones o tal vez buscar a alguien que fuese digno realmente, o ya se sabía, ¿verdad? Era obvio que la humanidad era incapaz, ¿verdad? De cumplir con este papel, ¿verdad? Más bien lo que está expresando explícitamente, no hay nada ni nadie creado que cumpla con estos requisitos. El único es el Cordero de Dios. Pero vemos la aflicción del apóstol, que porque a él, si ese libro no se abre, él está viviéndose la escena. Cristo todavía no lo ha mostrado porque él comienza a llorar, porque él necesita que se abra ese libro. Dios le va mostrando por parte. Y cuando entonces el anciano le dice, deja de estar llorando, enfócate, vuelve a mirar hacia allá. Porque él buscando, quizás como expresa el hermano Eliseo, como expresa la persona que hizo la pregunta, Juan tuvo quizás en algún momento buscando, ok, vamos a ver, y espera y no aparece nadie. Estamos especulando en esto, ¿ves? Pero expresa muy claro que no se halló y esperaba, y él lloraba mucho. O sea, tú no lloras en segundos, estuvo un tiempo llorando hasta que el ángel interviene. El anciano interviene y le dice, cálmate, deja de llorar, porque tu llanto en este momento no tiene razón de ser, porque sí encontramos a uno. Tú no consigues a nadie, pero yo te voy a mostrar uno, míralo, el león de la tribu de Judá. Y me impresiona tanto cuando él se vira y lo que ve es el Cordero de Dios. Esa parte a mí me fascina. Contesté, amados. Sí, amén. O sea, que ahí se destaca la soberanía de Dios, ¿verdad? Sí. Lo que es el ser perfecto y el único que es digno. También para aclarar, en cuanto al escenario, cuando habla obviamente de lo que es la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Y surge la gran tribulación, esos 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio donde el pueblo ha de ser engañado, ¿verdad? Y se ha de levantar el anticristo, obviamente. Durante ese periodo que mencionaste, que va a ser predicada la palabra, y no es que aquí estamos buscando escapatoria, ¿verdad? Pero la persona que se quedó, ¿tiene oportunidad o no tiene oportunidad? La contestación a esa pregunta conlleva tiempo. La voy a dar, en algún momento la voy a traer. Pero créeme que cuando mi amada se ría ya porque me hicieron exactamente esa misma pregunta en la otra congregación que estamos trabajando y precisamente en este capítulo. Lo vamos a contestar, pero yo como me gusta contestar por la Biblia, así que Se queda en el tintero. y esta parte del estudio la vamos a contestar. No la voy a adelantar, vuelvo y digo, porque pues estamos, y créame que no te la voy a contestar en sí o no. No me gusta contestar así, que usted se vaya con base de lo que la Biblia dice. Solo te voy a adelantar algo, iglesia. No juegue a la salvación. No juegue a la salvación. ¿Sabe por qué? Porque también hay películas que enseñan que si tú te mueres, que si se va a la iglesia, quizás por ahí es que viene la pregunta, te dejas tumbar el pescuezo y te salva. Eso no es bíblico. Eso es falso. Usted y yo, iglesia, tenemos one chance. Y aún así estoy adelantando un poco. La iglesia de la Odisea me dice que por cuanto ni eres frío ni eres tibio, te vomitarán. O sea, eres parte del cuerpo. Y el vomitar significa que vas a ser expulsado del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando tú eres expulsado del cuerpo de Cristo, el único que vuelve al vómito es el perro. Te di la mitad de la contestación.
Después te la contesto con textos. Bien, amados, alguna, yo sé que son, te iba a hacer una pregunta, dígame. Sí. Sí. Cuando discutamos el capítulo 7, el versículo que yo traje, que esa multitud, yo voy a explicar mejor eso. ¿Qué sucede, amados? Y con esto, para traerle un poquito de paz a la pregunta, no ligue la iglesia, que son los calientes o los tibios, con los fríos, porque la Biblia dice, ojalá fuera frío. ¿Quiénes son los fríos? Ojalá fueres caliente. ¿Quiénes son los calientitos? No los pentecostales, sino los que están haciendo lo que tienen que hacer. Ojalá fuese frío o fuese caliente, pero por cuanto eres tibio, o sea, el tibio está en la iglesia. La multitud de millares que Juan no podía contar son gente fría de la calle, no son iglesias que se quedaron. Estoy contestando, Eliezer. Yo sé que, pero es que quiero irme. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe? Que esto no es un juego. Que aquellos que no quisieron creer, y aquel que está jugando a ser cristiano, que solo Dios sabe si se va a ir o no. El mundo no va a recibir sorpresa cuando la iglesia sea arrebatada. El mundo y los familiares de nosotros que no asisten a la iglesia van a decir, pues yo lo sabía. Se fue el tío mío y el primo y papi y mami. Y quizás eso va a hacer de que llegue. Pero el que está aquí jugando a ser cristiano, nuestro hermano Eliezer con nosotros. Y hay base bíblica para lo que estoy diciendo. Dios me los cuide, amados, gracias por la oportunidad. Dios me los cuide, me los guarde. Sé que siguen surgiendo las preguntas, pero no tenga miedo, sí, haga las preguntas, que si no, pues Eliezer las contesta. Y si no, para eso está nuestro pastor. Dios me los cuide, Dios me los guarde, nuestro copastor con nosotros. Amén, amén. ¿Cuántos se gozan, hermano? Yo me gozo, esta es palabra de Dios y es nuestra esperanza, ¿verdad? De poder estar junto con el Señor. Se me venía a la mente un cántico viejo, ¿verdad? Que decía, digno eres Señor, de recibir la gloria, de recibir la honra y todo el honor. En el cielo, la tierra y el mar, en los aires y en todo lugar. Por los siglos de los siglos, digno eres Señor. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O es que las canas se están notando? Un poquito de todo, ¿verdad? Pero gracias al Señor, ¿verdad? Porque tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Si no es por eso, mi hermano, estaríamos aquí perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Amén. Hermano, no tengan miedo de hacer preguntas, por favor. Y si en el camino usted no quiere hacerla, pues mira, yo con mi cara de lechuga vengo aquí y la hago, ¿verdad? Porque uno aprende, ¿verdad? Uno repasa, uno, ¿verdad? Aclara dudas. Así que esto es importante, amén. Estamos puestos en pie. El domingo sabemos que estamos aquí en este lugar. Un solo servicio. Mi exhortación, llegue temprano. Será a las 9. El servicio será a las 9. Así que le esperamos en este lugar. Si llegó a las 9:30 y no está el asiento que a usted le gusta, ¿verdad? Así que es necesario, ¿verdad? Que hagan ese esfuerzo y puedan llegar temprano. Y después usted tiene, ¿verdad? El tiempo para compartir con su familia. Amén. Así que estamos
damos por despedido, excusamos a nuestro pastor, ¿verdad? Que está con nuestra hermana Taisha, predicando, y le mantenemos en nuestras oraciones. Amén. Señor Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos compartir tu palabra. Qué banquete, Señor, qué delicia es poder sentarnos a la mesa, Señor, de que tú nos hables, Señor, y que podamos ir versículo por versículo detallando las grandezas, aquellas promesas que tú tienes para con tu pueblo. Qué lindo, Señor, y te damos las gracias, Señor. Te reconocemos como nuestro Salvador, soberano eres tú, Señor. Y en esta noche, Señor, te pedimos que tú bendiga a nuestro hermano William, que tú le sigas fortaleciendo, que tú bendigas su casa, que tú bendigas su entrada y su salida, Señor, y que, Señor, seas tú llevándolo, cumpliendo tu propósito en su vida, Señor. En este momento te pedimos por el cuidado de tu pueblo, Señor, que en el transcurso de la noche podamos descansar, podamos, Señor, tener sueños placenteros, Señor, y que tú nos guardes, que tú nos cuides, Señor, ahora que hemos de salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor Padre, porque tú estás con nosotros. En este momento te pedimos que tú nos lleves con bien, con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo que ama al Señor dice: amén. Yo les guarde a cada uno.